les bendiga. Es una nueva tarde, un nuevo servicio, un nuevo momento. Así que yo le voy a decirle que disponga su corazón para la palabra. Amén. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia en Salmos 37. Salmos 37. Reciban un saludo desde Esplendora, Texas. Hoy es un día lluvioso, hemos tenido lluvia toda la tarde, muchos truenos. Hoy en la mañana y por hora del mediodía estuvo muy caliente, muy caliente, y pues el Señor mandó su lluvia, así que ha refrescado un poco. Así, le decía, Salmos 37, versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Padre, te damos gracias esta hora. Disponemos nuestro corazón para tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera mover en los aires, también ahí donde están mis hermanos, para que no sean interrumpidos, Padre, para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí él ponía el tema en el video: ¿por qué Dios no responde? Es la meditación. Hoy quiero hacer algo corto o algo breve. Había pensado compartir siempre de este mismo, pero algo más. ¿Por qué Dios no responde? ¿Usted también le ha sucedido como a mí? Que hay muchas veces que uno tiene metas, tiene anhelos, tiene proyectos, y muchas veces las cosas no se dan. ¿Cuántas veces hemos tenido una petición? Y Señor, yo quiero esto y esto. Y vemos que el Señor no responde. Y muchas veces llegamos al punto de conformarnos o decir, no, es que todavía no es el tiempo de Dios. Y probablemente. Y entonces David decía, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Y tal vez decimos, es que tal vez Dios todavía no es el tiempo, tal vez yo no he madurado, tal vez no es la época del año, no es la oportunidad. Y empezamos tal vez muchas veces, y tal vez tenemos peticiones, situaciones, porque tal vez uno de los cónyuges no va a la iglesia o no cambia, porque uno de los hijos, porque parte o algo en mi vida no cambia. Y decimos, Señor, ayúdame porque yo quiero cambiar esto. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué Dios no responde? Y también hay los no del Señor, ¿verdad? Pero no es eso lo que yo quiero compartirle hoy. Entonces dice, encomienda al Señor tu vida. Tu camino o los caminos es la vida, las decisiones, en lo que nosotros vamos trazando. Y lastimosamente muchos, en vez de hacer caminos, hemos hecho veredas. Y las veredas nunca son rectas, son torcidas. Y las veredas nunca es el camino oficial. Amén. Y entonces viene el Señor por medio del siervo David y dice, encomienda a Jehová tu camino. Fíjese que en términos generales, encomendar es encargar algo a alguien. Eso es lo que significa encomendar. Poner o ponerse bajo el cuidado de alguien. Depositar la confianza, creer totalmente y entregarse o confiar plenamente. Ahora, muchos creemos que tenemos el control de todo y muchos creemos que tenemos el control de nuestras vidas.
¿Cuántos de nosotros hemos trazado el futuro en nuestra mente? No sé usted, pero después que uno pasa cierta edad, uno se pone a pensar, ¿verdad? Y tal vez cae en sí cuando uno dice, hace 20 años, imagínese ya decir, mire, es que hace 20 años, o hace 21 años, o hace 23 años. Y uno dice, ¿cómo es posible que el tiempo pasó tan rápido? Yo me recuerdo que cuando yo estaba por terminar el colegio para graduarme de bachiller, me recuerdo que el último año hubieron muchas inquietudes en mi vida. Y fíjese que las dos inquietudes que yo tenía en mi vida, hasta el día de hoy no se han cumplido. No le voy a decir cuál, no se preocupe, déjeme. Entonces, yo tenía una aflicción porque yo sentía que ya llegaba a un tiempo a tener cierta edad y las cosas no se daban. O mejor dicho, perdón, y me tocaba que enfrentar eso y yo no sabía cómo las iba a afrontar. Y entonces, ahora que yo veo pasado el tiempo, yo digo, tenía 18 años y yo me estaba frustrando. ¿Por qué será que esto no funcionó? ¿Por qué esto no se ha cumplido todavía? ¿Será que yo no encomendé? ¿Será que yo me preocupé y no descansé? ¿Será que me enfoqué en otras cosas? ¿O será que yo no tomé el camino que era el correcto? ¿No será que yo tracé el camino y Dios estaba esperando que yo se lo diera a Él? Entonces, cuando leemos encomendar, entendemos esto, ¿verdad? Muchas veces se nos viene por la misma palabra una encomienda. Yo le doy algo a alguien y que se lo lleve, y etcétera. Sí, pero lo más importante o lo más valioso que usted y yo tenemos es nuestra propia vida. Y entonces, estudiando eso, estaba viendo, porque me llamaba la atención, y Él hará. Porque el tema es, ¿por qué Dios no responde? Bueno, me fui al original, y dentro del original, o de la palabra hebreo o en arameo, ahorita no me recuerdo, le voy a mentir, creo que es en hebreo, empecé a ver qué significaba esto de encomendar. Fíjese que dice confiar algo a alguien, que es prácticamente lo que le acabo de decir, es indicar un acercamiento y una confianza. Pero encontré una palabra o encontré un significado dentro de esto que me hizo pensar mucho, y es quitar. ¿Cómo que encomendar? Dentro de la palabra, el significado principal es quitar o remover. Y entonces empecé a meditar. ¿Cómo que quitar o remover? Y queriéndolo ajustar, ¿verdad? Al versículo. Encomienda a Jehová tu camino. Y entonces empecé a decirle, Señor, muéstrame, no sé, hazme entender un poco más qué es esto de quitar o remover, porque yo había entendido que en encomienda es darle, entregarle al Señor. ¿Cuántos tenemos carga? ¿Cuántos son de nuestra mente? Y fíjese que remover es, o revolver. La palabra, la que estaba ahí es revolver. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo es posible esto de revolver? Y fíjese que revolver es menear algo de un lado a otro, moverlo alrededor, de arriba o abajo. O envolver algo
u otra cosa. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y en ese momento, no le puedo decir que fue mi humanidad porque no, fue el Señor. Mire, comprendí esto, que muchas veces nosotros tenemos cosas ocultas en nuestra vida que no queremos que el Señor llegue y las remueva o las revuelva. Creemos que nosotros tenemos arreglada y limpia nuestra casa. ¿No le ha sucedido? ¿No le ha sucedido que usted puede tener ordenada su casa, pero cuando usted pierde algo, le importa mover las cosas para encontrar esto porque es de suma importancia? ¿Por qué Dios no responde? ¿Cuánto le decimos, sí Señor, ven, pero yo quiero tus bendiciones? Pero cuando viene el Señor y dice, bueno, voy a entrar a tu casa a limpiar. No, con eso, Señor, no te metas. En algo que mientras yo viví con mis padres sucedía era que yo sabía que no podía tener nada oculto allí, porque desde pequeño ellos siempre habían dicho, nosotros tenemos todo el derecho de revisar tus cosas. Vivís en casa, te damos de comer, te pagamos todo, así que también tenemos el derecho de ver qué tenés guardado, qué escuchás, etcétera. Todo. Y si mi padre ya decía, abrí eso, había que abrirlo. ¿Por qué Dios no responde? Porque no queremos que el Señor revuelva y saque lo que según en una apariencia bonita, agradable como es usted, como soy yo. Porque entre hermanos, ¿verdad que somos agradables? Sí. Pero ¿cuántas cosas hay dentro de nuestro corazón que usted y yo estamos conscientes que al Señor no le agrada? Porque Dios no responde. Porque probablemente no hemos permitido que el Señor entre y nos limpie. Hace 2 años, hace 3 años, yo nunca había vivido una inundación. Yo no sabía qué era eso. Yo siempre había visto por televisión. Y me recuerdo que en el lugar donde yo vivía se inundó. Se inundó probablemente, fíjese que se inundó tal vez del suelo para arriba se habrán inundado unos 15 centímetros o 10 centímetros. Entonces había quedado un poco de marca del agua. Entonces yo creía que como el agua había disminuido, se había ido. Bueno, déjeme decirle que del suelo hasta donde llegó el nivel del agua fue por lo menos 1 metro. Lo que pasa es que las casas están en alto, entonces el agua solo llegó a nivel de suelo y subió un poquito, pero descendió. Lo que le quiero decir es que yo creí, bueno, la verdad que no pasó nada, me voy a poder pasar otra vez al apartamento, solo hay que remover toda la alfombra o la carpeta y ya quedó. Y como yo soy era desconocedor de eso, vino alguien y me dijo, no, tienes que salir de casa. Y yo, ¿pero por qué? Si ya se fue el agua. No, tienes que salir de casa porque tenemos que del suelo de la casa para arriba quitar aproximadamente un metro de tabla roca o de sheetrock y quitar la insolación que está dentro. Entonces, para mi sorpresa fue cuando empezaron a quitar, yo empecé a ver que el agua, esto lo explico por aquellos que no saben, el agua había ¿cómo se llama? Pasado la tabla roca o el sheetrock y la insolación que está dentro, que es como un tipo espuma, empezó a absorber el agua. Y esto se había puesto negro por dentro. Eso sucede cuando hay inundaciones. ¿Qué pasa si no se remueve?
¿Qué pasa si solo se vuelve a pintar? La insolación está mojada y va creando más hongo, y es probablemente que llegue un momento en que toda la casa no se ve, pero hay algo ahí que no sirve. No se ve, pero hay algo que hace daño. ¿Por qué? Porque uno lo respira, uno vive ahí. Muchas veces no queremos esta parte. No queremos permitirle que el Señor pueda y limpie. Fíjese que en el Salmo 51 hay un salmo, es increíble. Fíjese que en el Salmo 51:3 dice, oiga lo que dice. Desde el 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjese que aquí David no solo está diciendo, ya me perdonaste. No, él quería que los borrara. Lávame, óigame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí ya estaba arrepentido. Y dice, porque yo conozco mis rebeliones, porque yo sé que en algún momento puedo volver otra vez a pecar, a fallarte. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11, no me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y termina en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David estaba consciente que había pecado, pero no se quedó solo con que, bueno, Señor, ya me perdonaste. No, empieza y dice, no, límpiame. Adentro en mí hay cosas que no te agradan. ¿Sabe por qué quería David que lo limpiara? Porque quería otra vez entrar donde estaba el arca y adorar. ¿Por qué muchas veces Dios no responde? Porque probablemente tenemos anatema en nuestros corazones. ¿Se recuerda a Josué con el pueblo en Jai? Que iban perdiendo y que iban perdiendo. ¿Por qué Dios no responde? ¿Qué cosas habrán que nosotros estamos conscientes? Y hay cosas que probablemente inconscientes, pero también hay un versículo que dice, líbrame de las que me son ocultas. Quiere decir que el Señor, por medio de su palabra y de su espíritu, nos puede mostrar hasta lo oculto que hay en nuestras almas. ¿Por qué Dios no responde? Porque será que en esta encomienda, usted ya entendió ahora que no solo es dar, es decirle, aquí está, revuelve y saca lo que hay en mí. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Es decirle, bueno, voy a abrirte y límpiame. ¿Va a doler? Sí, hermanos, duele. Santificarnos para el Señor, consagrarnos, duele. Pero Él hará. Pero Él contestará. Pero Él responderá, Él nos librará. Otra de las cosas que decía revolver es volver la cara al enemigo para embestirlo. Usted y yo no podemos seguir siendo amigos del pecado. Usted me puede decir, pero yo no practico. Sí, pero es amigo, lo tolera. No estoy hablando de todo, probablemente le estoy diciendo. ¿Cuántos nos sentamos con alguien en el cual en su mesa hay bebidas alcohólicas? Y le digo porque yo sé que eso es
levantarse e irse o moverse. Cuando por cuestión de trabajo, etcétera, había que salir con alguien, yo lo único les pedía era, por favor, ¿van a pedir algo de licor o de alcohol? Sí, va, entonces me voy a sentar aparte, yo no me puedo sentar. Pero no puedo. Y no era pastor. Pero sí era un líder y un ministro de alabanza. Es mover y separar algunas cosas que estaban ordenadas. ¿Pero quién? Según nosotros. ¿Cuántos creemos que tenemos nuestra vida ordenada? ¿A cuántos ahorita esta situación de la pandemia les ha venido Dios a revolver las cosas? ¿O cuántos no se sienten ahorita angustiados? ¿No será que usted fue de los que antes de la pandemia le dijo, Señor, quiero hacer tu voluntad? Y hemos aprendido en el discipulado los días miércoles por este medio que hacer su voluntad es santificarse. Oiga, mover, registrar, separar algunas cosas que estaban, pero usted y yo las ordenamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nadie viera el desorden. No sé si a usted le ha pasado eso, que muchas veces nosotros ordenamos una parte, pero alguien dice, no mueva detrás o no abra eso, porque se viene todo. Sí, entonces así está nuestra vida. Encomiéndele al Señor, permita que Él haga la obra. Y confíe, que si duele, confíe. Y Él hará. Y Él contestará. Y Él dará la solución. Y Él dará el respaldo. Entonces cuando usted se pregunte, ¿por qué Dios no contesta? ¿No será que hay algo que hay que sacar? Causar disturbios. Sí, causar disturbio a nuestra alma. Nuestra alma está bien cómoda. Dice la palabra que engañosa es el alma, que es lo mismo que el corazón, y más perverso que cualquier cosa. ¿Y quién lo entenderá? Sí, su propia alma le puede decir a usted, no se preocupe, no te preocupes, estás bien. Lo que está diciendo ahorita ahí el hermano hablando, no hombre, no le hagas caso. Te está tirando, te está diciendo, no le hagas caso. Tú estás bien. ¿Cuál error? ¿Qué está malo? Fíjense que había, y aquí hay uno que me encantó. Dar vuelta entera hasta llegar al punto de donde salió. Fíjense que muchos creemos que como nosotros hemos hecho con nuestra vida lo que nos ha placido, creemos que ahí donde estamos Dios nos va a llevar de una sola vez al punto que queríamos estar. No es así. Tenemos que volver otra vez de donde nos salimos. Porque el Señor en su camino no hay atajos. Nosotros hacemos atajos. Entonces cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, al final cuando el Señor me trae, me lleva de regreso ¿a dónde? Encomienda al Señor tu camino. Vuelve de donde te saliste. Vuelve al punto. Paga el precio de humillarte. A muchos, qué difícil es el orgullo, ¿verdad? Y no nos gusta humillarnos. Volver al punto de donde se salió. ¿De dónde nos hemos salido nosotros? ¿Cuántos hace años se salieron del camino del Señor? ¿Cuántos dejaron un ministerio, un servicio en la iglesia? O se cambian de iglesia porque no les gustó. Ese no es la solución. Hablaba con un hermano pastor esta semana y él comentaba
en una de sus redes sociales de que ahora muchos están anhelando volver a la iglesia. Otros no, hombre, sigamos más tiempo así, más tranquilo. Otros no, otros sí tienen el deseo de volver a la iglesia. Y otros, hablábamos con esto con este hermano pastor, al punto de que muchos ahora se dieron cuenta de que, bueno, la verdad que, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si lo puedo ver ahora en línea. Y si el que está predicando no me gusta, entonces busco otro y lo veo. Pero recuerde, a la palabra de Dios, usted y yo no podemos huir, no la podemos cambiar. ¿Por qué no queremos encomendarle, darle nuestra vida? Porque va a alterar el orden que supuestamente hay en nuestra alma. Y de cómo nosotros disponemos de las cosas, no como Dios los dispone. Dios tiene establecidas ciertas cosas. Pero usted y yo hacemos como nos ronca la gana. Cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene, le podemos decir a alguien, es que la palabra dice que no se le puede aumentar ni quitar. Pero ¿verdad que le interpretamos a nuestro antojo? Muchas veces, la palabra de Dios. A lo que me conviene a mí. Leo el texto, pero me importa poco el contexto. ¿Por qué? Porque me interesa a mí. Hacer mudanza, revolver, hacer mudanza. Hermanos, es necesario salir de la comodidad. Es necesario, hermanos, definirnos por Dios o por Baal. Qué triste habrá sido para Elías, ¿verdad? Cuando en su aflicción, en su preocupación, ver al pueblo, probablemente al pueblo que él conocía, cuando les dice, ¿y hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y probablemente a ese pueblo que le hablaba, era el pueblo que él conocía. Y dice, qué increíble. Y el Señor le dice, no te preocupes, todavía ahí hay 7,000. Quiere decir que estos a los que le habló Elías no eran de esos 7,000. Usted y yo debemos de buscar de ser de esos 7,000. Que no doblemos nuestras rodillas, que no nos inclinemos. Pero si el Señor ve en nuestro corazón, ¿qué va a encontrar? Díganme, ¿qué va a encontrar? Muchos saben más de farándula, de noticias, de deportes, de películas, de series, de sagas, de muchas cosas más. Hay gente que está pendiente todo el día poniendo cosas de algo que le interesa y darle. ¿Y de la palabra? Encomienda. Deje que el Señor revuelva, porque es la única manera en la cual nos va a limpiar. Y confía en Él. Y Él hará. Mire, hermano, cuando usted está a punto de entrar a un quirófano, ¿y usted qué puede hacer? Nada. O se deja operar o se muere. ¿No es así? No le queda de otra. Cuando uno le dice, mire, aquí está esto y tiene 1 hora para decidirse. Si quiere que lo operemos, lo firma. Y usted está firmando de que ellos, usted no puede demandarlos por si algo sale mal en la operación. Ellos quedan absueltos, pero usted le está confiando la vida de ellos.
Y entonces en ese momento en el cual usted tiene el gran dolor, porque se está muriendo, ¿usted qué hace? Firmarlo. ¿Por qué? Por tal que le quiten el dolor. ¿Por qué no hacer lo mismo y decirle, Señor, haz tu obra en mí? Así como le decía David en el Salmo 51, purifícame. Mire, el Salmo 51 es increíble ver el proceso. ¿Por qué? Porque David no podía estar otra vez delante de la presencia de Dios siendo un impuro. Él estaba consciente y él buscó. ¿Y cuántas veces nosotros, sin limpiarnos, hemos levantado sus manos en el altar, sabiendo que no es lo correcto? Encomienda a Jehová tu camino. Deje que el Señor lo limpie. Deje que el Señor remueva. Deje que Él haga la obra. Y dice David, nos dice a nosotros, tu vida, ese tu camino es su vida y mi vida, sus decisiones, sus anhelos, sus sueños. Está diciendo, dale tu vida al Señor y que Él haga un alboroto. ¿Por qué? Porque ese alboroto es necesario. ¿Para qué? Para descubrir lo que no es bueno, lo que no es agradable. Y añade, y confía en Él. Oiga, y confíe en Él. Que aunque nos toque llorar, Él hará. Aunque nos toque sufrir, Él hará. Oiga, es que al final, quédese con esto. Él hará. ¿Por qué Dios no responde? Porque probablemente no le he entregado por completo mi vida. Entonces, usted tiene dos opciones: o seguir como hasta hoy, y Dios, ¿por qué no responde? Y sígase preguntando este año, el siguiente que viene, ¿y por qué Dios a mí no me responde? O dígale, Señor, aquí está mi vida, revuelve lo que tengas que revolver, pero Él hará. Hoy entienden por qué David dice, y se inclinó a mí y escuchó mi voz. Y Él hará, y me puso sobre una roca firme, y Él hará, y enderezó mis pasos, y Él hará, y puso después alabanza en mi boca, y Él hará, y verán estos muchos, y Él hará, y temerán, y confiarán en Jehová. Pero es su decisión. Nadie puede venir y forzarlo a algo. Usted tiene que decirle, Señor, aquí está. ¿Vas a revolver? Revuélvelo. Y entonces dejaremos de preguntarnos, ¿por qué Dios no responde? Amén. Le dije, quería ser breve, no porque no tengo que compartirle. Al contrario, aquí estaba el bosquejo que no le he tocado. Pero el Señor me puso que le compartiera esto. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque fíjese que este hará, termino con esto, este hará es que Él puede hacer brotar jardines donde no hay. Él puede transformar. Este hará es, Él puede transformar. Este hará es, Él puede crear. Él puede producir. ¿Se acuerda cuando iba Abraham con Isaac? Y que iba Abraham a sacrificar a su hijo. Y que viene Isaac y le dice, Padre, ¿y el sacrificio? ¿Y el cordero? Dios se proveerá. Esto es, este hará. Esa misma palabra, Dios se proveerá de uno. De la nada.
Abraham iba ¿qué? A sacrificar a su hijo. Y todavía lo acostó. Imagínese lo tremendo de esto. Todavía lo cuesta. Yo no puedo concebir o entender qué habrá sentido Abraham en su corazón al hijo de la promesa. Y Dios hizo, ¿verdad? Y Dios proveyó de un cordero. Y en el momento, papá, no lo hagas. Ahí está un cordero. Y Dios hará. Y Dios hará. Encomiende a Jehová su vida y confíe en Él. Y Él hará. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Porque cuántas veces hemos dudado, Señor, de ti. Y no es porque tú no lo puedas hacer, sino es porque nosotros no hemos permitido que tú limpies nuestra alma, nuestro corazón. Padre, aquí estamos. Queremos llegar a ser una ofrenda de olor grato y fragante a ti. Y tú lo harás. Y tú lo harás, Padre. Gracias, 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 gracias. Porque a pesar, Señor, de nuestra baja humanidad, o de nuestra mala humanidad, tú día a día nos sigues bendiciendo. Tú día a día sigues teniendo misericordia de nuestras vidas. Que podamos permitir que tú limpies, que tú remuevas, que tú hagas un disturbio en nuestra vida, pero sabemos que será para beneficio y para limpieza de nuestras vidas. Padre, gracias. Padre, bendice a tus hijos, que tú los guardes y que tú los bendigas, y que en esta nueva semana que comenzamos tu presencia no sea parte de nosotros. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y recuerden, si le encomendamos a Jehová nuestro camino, Él lo hará. Feliz tarde.